Estados Unidos culpa a Irán de estar detrás de los ataques a cargueros que cruzan por el Mar Rojo. En las últimas horas, el principal comandante de la Marina estadounidense en Medio Oriente aseguró que con su apoyo económico y militar, Teherán está muy directamente involucrado, dijo, en los que Washington califica como los ataques más significativos de estos rebeldes para afectar la marina mercante. Desde noviembre, los hutíes han lanzado al menos 34 ataques contra el transporte marítimo internacional a través de las vías fluviales que conducen al Canal de Suez, de Egipto. Una ruta a través del Mar Rojo que es vital para el transporte de mercancías que llegan desde Asia y Oriente Medio hacia Europa y que representan más del 10% del tráfico comercial del mundo. Como respuesta a esos ataques, una coalición de países occidentales liderada por Estados Unidos y Reino Unido bombardearon en los últimos días enclaves del grupo rebelde. Sin embargo, los ataques de los hutíes a cargueros han provocado desvíos ya hacia el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, incrementando así los costes de navegación que, según los expertos, suponen de media un incremento del 30%. Se gasta más en combustible y la duración del trayecto se puede extender hasta por 2 semanas adicionales dependiendo del origen y destino o la velocidad de navegación. ¿Cuánto impacto va a tener esta disrupción en la economía global? Jordi Torrent es el director de estrategia en el Port de Barcelona. Es máster en estudios internacionales y experto en logística portuaria. Y hoy lo saludamos en la ciudad de Barcelona. Señor Torrent, gracias por su tiempo. Bienvenido al programa. Bona nit, buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme. ¿Preocupados por el impacto de este conflicto en esa parte tan específica del mundo, pero con ramificaciones globales? Bueno, pues sí que es evidentemente un motivo de preocupación. La vía por el Mar Rojo es la vía que utiliza principalmente el comercio exterior de la Unión Europea. Hoy en día el principal socio comercial, cuando hablamos de mercancías, servicios es otra cosa, pero cuando hablamos de mercancías es Asia, China, Corea, Japón, los países del Golfo Pérsico para petróleo, gas natural, y todos estos productos, ¿no?, tanto en sentido de importación como exportación, pues solían pasar por lo que se llama el estrecho de Bab el-Mandeb, el Mar Rojo, Canal de Suez y entrar en el Mediterráneo. Y obviamente cuando hay un problema en esta vía de paso, pues esto es un problema para la economía mundial y europea específicamente. Esta ruta marítima, ¿cuánto pesa en el comercio internacional? Se lo pregunto porque he visto cifras que van desde el 10 hasta el 20%. ¿Es una estimación lo que dan los expertos? Bueno, depende de lo que se cuente. Si hablamos de comercio marítimo mundial, estamos en torno al 10-15%. Si hablamos de contenedores, por ejemplo, que es el segmento dentro del comercio internacional en valor más importante quizás, estamos ya cerca del 30%. Si hablamos de gas natural, petróleo, serían otros porcentajes. Pero así, las dos grandes cifras con las que nos podemos quedar es este 10-15% del comercio marítimo mundial y aproximadamente el 30% del tráfico que va en contenedor. ¿Cuánto de este tráfico ha decidido ya utilizar la ruta que pasa por Sudáfrica, por el Cabo de Buena Esperanza? Bueno, si hablamos de contenedores, la inmensa mayoría. Todos los grandes armadores, Maersk, MSC, CMA, Hapag, los grandes armadores ya han desviado la mayor parte de sus buques por el Cabo de Buena Esperanza. Si hablamos de portacoches, los barcos que transportan coches, que son muy importantes también, tanto en el sentido, digamos, de importación como exportación, también una inmensa mayoría también se ha trasladado. Como recordaréis, a lo mejor los que lo hayan seguido, el primer incidente grave que hubo fue el secuestro de un barco portacoches que sigue apresado en las costas de Yemen. Si hablamos de gas natural y petróleo, los porcentajes son un poco más bajos. Y de otros segmentos de productos que llamamos a granel, ¿no?, como cereales, minerales, pues los porcentajes son un poco más bajos. Pero cuando en comercio marítimo, en volumen, hoy en día los productos todavía van en graneleros, en las bodegas, pero si hablamos de valor, el principal va en barcos portacontenedores. Y en este segmento, la inmensa mayoría ya se ha trasladado hacia la ruta a través del Cabo de Buena Esperanza. ¿Cuánto puede influir esto en el coste de los productos? Porque, lógicamente, si el coste de transporte se incrementa, decíamos al principio, alrededor de un 30%, ¿esto quiere decir que al consumidor final va a empezar a haber incremento de precio en aquellos productos que estén transportados por esas rutas marítimas?
A ver, no quiero alargarme mucho, pero el transporte marítimo es un transporte muy eficaz. El transporte en contenedor es un transporte muy eficaz a nivel de costes. Dentro de un contenedor de 40 pies, que es una medida estándar, puede llegar a transportarse decenas o incluso centenares de miles de piezas de ropa, centenares o miles de televisores. Con lo cual, un incremento como los que se están produciendo ahora, que son muy importantes, y luego si tenemos tiempo hablamos de ello, un incremento de los precios, al final el impacto en la unidad transportada dentro del contenedor es bajo, ¿no? Pensamos en 100.000 piezas de ropa, un contenedor, antes se estaban pagando unos $2.000, ahora se ha multiplicado por 2, incluso por 3 en algunos casos. O sea, es un incremento muy notable, pero el impacto, si lo dividimos en 100.000 piezas de ropa o en 10.000 o en 1.500 televisores, pues el impacto es pequeño y el impacto en el consumidor es pequeño. Si hablamos de productos de bajo valor, papel, cartón, algún mineral, algún cereal, entonces obviamente el impacto es mayor, ¿no? Porque lo que se transporta dentro del contenedor tiene poco valor y un incremento de los costes del flete marítimo del doble o el triple como se está produciendo, pues el impacto es mayor. Entiendo. En una economía global en la que las cadenas de suministros están pensadas al milímetro y se aplica en muchos casos aquello del just in time, ¿no? En el que lo que necesito es lo que recibo, cuando hay disrupciones de en este sentido del transporte que se prolonga y no llega en los tiempos que estaba previsto, ¿eso hace que fábricas o empresas de distribución estén paralizadas por esas 2 semanas de margen que ahora necesitan para recibir productos? Al principio sí, al principio, ¿qué es lo que ha ocurrido al principio? A lo mejor algunos oyentes están al corriente de que Tesla, por ejemplo, anunció al principio de cuando se empezaron a desviar los barcos por el Cabo de Buena Esperanza que tenía que parar algunas líneas de producción de su gran fábrica que ha hecho recientemente en Alemania, por ejemplo. Por poner algún ejemplo más, digamos, anecdótico, hubo una carrera popular aquí en España, muy conocida, por cierto, que tenía previsto la llegada de las camisetas para los concursantes, ¿no? Para los corredores, más de varios miles, y no llegaron las camisetas para la carrera que se tenía que hacer un domingo. Entonces, al principio sí que hay muchas disrupciones de cadenas de montaje, de determinados productos que son, como te has dicho, empresas que trabajan mucho en Just in Time. Luego, cuando todo esto se regulariza, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Pues en general las empresas tienden también a adaptarse un poco a estos transit times un poco más largos, ¿no? De los que tenían hasta ahora, y normalmente la situación se normaliza. Sigue habiendo algunos sectores, aquí en la prensa en España están saliendo que sí que están sufriendo más que otros, pero en general, si la situación se regulariza con más transit times más largos, con precios más elevados, al final las empresas acaban adaptándose. El problema es al principio, cuando hay la disrupción, tú estás esperando un barco en el que van piezas que necesitas para tu línea de ensamblaje y estas piezas no llegan y trabajas con just in time. Claro. ¿Es posible que estas empresas piensen en un transporte alternativo? El avión, hay aviones de carga realmente grandes, o el transporte ferroviario, que si bien está lejos, es cierto que hay líneas que conectan Asia con Europa. Sí, el avión es un recurso de emergencia que se ha utilizado por muchas empresas en situaciones de crisis de las cadenas de suministro. Pasa que las economías de escala del avión y del tren son incomparables con las de un barco. Un barco van 20.000 contenedores, en un avión van unos cuantos metros cúbicos de carga, incluso en los cargueros. En un tren, que hay muchos trenes entre Asia y entre China y Europa, incluso con la guerra de Ucrania, pues pueden llegar a transportarse 50 contenedores. Por lo cual, para determinadas empresas sí que pueden ser complementos. Pueden ser, por ejemplo, cuando hay estos problemas en el momento de la disrupción en concreto, para mandar alguna pieza en avión, y esto ocurre mucho en el sector de la automoción, por ejemplo, para mandar algunas cuantas piezas para impedir que se pare una línea de producción, pero al final, para el transporte a gran escala de productos de consumo, semiacabados, para la industria, etcétera, no hay medio alternativo al barco hoy en día. Ya. Este es un programa que se emite en el canal internacional NTN24, que está centrado fundamentalmente en la población latina en Estados Unidos y en América Latina. Esa disrupción en Oriente Medio que obliga a esos cargueros a pasar por el Cabo de Buena Esperanza, ¿le afecta de alguna manera al transporte marítimo que llega a puertos de la región latinoamericana, de este lado del mundo? Poco, pero un poco sí. Hay determinados tráficos y además esto estaba creciendo un poco recientemente porque a raíz de las tensiones geopolíticas, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, muchas empresas, tanto asiáticas como occidentales, estaban trasladando alguna producción a países más al sur,
Vietnam, India, Indonesia. Y estos tráficos, desde China, el camino más corto para llegar a América es evidentemente a través del Pacífico, pero cuando vas bajando al sur, la vía sea por el Mar Rojo o incluso por el vía directamente por el Cabo de Buena Esperanza para llegar a la costa atlántica americana, pues es mucho más atractiva. Con lo cual, esto estaba empezando a pasar con tráficos desde Vietnam, desde la India, ¿no? Por ejemplo, como ustedes saben, algunas líneas, por ejemplo, del iPhone se están pasando o del Samsung a estos países en detrimento de China. Con lo cual, esto también, de alguna forma, aunque de forma mucho menos importante, también afectaba sobre todo a las líneas que estaban empezando un poco a escalar en los puertos atlánticos americanos. Sabéis que todo esto coincide además con problemas de capacidad en el Canal de Panamá, a raíz de la sequía y de la falta de lluvias, que permite el tráfico por el canal de menos barcos y más pequeños. Por lo cual, todo esto altera sobre todo las relaciones comerciales de Europa con el mundo, pero en general afecta también a las relaciones comerciales, por ejemplo, el continente americano con el resto del mundo, aunque de forma mucho menos importante. Si hay un problema de las comunicaciones en esas cadenas de suministro entre Asia y Europa por ese conflicto que pasan por el sur del continente africano. ¿Cuánto puede afectar esto a la relación comercial que Europa tiene con América Latina? Bueno, a corto plazo poco. Es verdad que lo que se está produciendo en los últimos años desde la pandemia es que las empresas están repensando sus cadenas de suministro, porque lo que había funcionado muy bien durante 40 años, el transporte marítimo ha empezado a chirriar en algunos momentos, y algunas empresas están, y les voy a hablar de alguna empresa catalana, por ejemplo, que solía fabricar en Asia todo lo que necesitaba para los mercados occidentales, para América y para Europa. Y, por ejemplo, que a raíz de los conflictos anteriores, de las crisis anteriores que había en las cadenas de suministro, por el COVID, por el barco que se embarrancó, como saben quizás, en el canal de Suez en 2021, pues han trasladado producción a América Latina, por ejemplo, a México. Ahora me viene a la cabeza una empresa de aquí catalana que para servir el mercado americano antes producía en China y a raíz de los problemas de las cadenas de suministro decidió acercar la producción a América y producir en América. Con lo cual esto, de alguna forma, estas disrupciones pues, han tenido un efecto colateral positivo para la manufactura en algunos países. Y ahora, en este caso concreto, me viene a la cabeza México, por ejemplo. Eso es lo que se llama, por ustedes los expertos, el nearshoring, ¿no? La producción más en proximidad para precisamente evitar la dependencia de esas cadenas de suministro. Sí, exactamente. Es Jordi Torrent, es el director de estrategia en el Port de Barcelona, que hoy nos atiende sobre esas rutas marítimas internacionales y los problemas que genera el conflicto en Oriente Medio y su impacto en estas. Señor Torrent, gracias por su tiempo. Bona nit.